Javier Milei se ha reunido, atención, con el jefe del Comando Sur en la Casa Rosada y acordaron profundizar la cooperación militar. Ojo que están cambiando muchas cosas. Hay que recordar que con la Kirchner estaban los chinos metidos prácticamente en toda Hispanoamérica. Habían cedido incluso una base militar. Los chinos también están controlando los principales puertos de Perú, incluso estaban controlando lo que era el Canal de Panamá, y ahora Milei quiere dar un giro de 180 grados, también Donald Trump, y esta reunión en la Casa Rosada del Comando Sur significa, señor Pérez Roldán, que hasta aquí hemos llegado ya con la expansión comunista china, que esto tiene que acabar y que de nuevo hay que recuperar posiciones perdidas por partes de las libertades occidentales. Exacto, vamos a ver, todos sabemos aquel dicho del siglo XIX de América para los americanos. Lógicamente, en verdad, es América para los norteamericanos. Bien, pues ahora Estados Unidos quiere recuperar todo el espacio perdido, eliminar la influencia china, y ya no solamente eso, sino, claro, que América es un continente entero. Los problemas de inmigración, de tráfico de droga, de delincuencia organizada, principalmente lo tienen con redes venidas del sur de Estados Unidos, es decir, de América del Sur, América Central, y lógicamente todo este tipo de colaboración además va a ser mutua. Estados Unidos va a sacar un partido, bien, pero es que a su vez Argentina también va a sacar un partido, porque es que debemos tener en cuenta que todas estas redes delincuenciales o toda esta influencia china que pueda haber, al final a quien perjudica es a los propios nacionales de allí, porque, por ejemplo, las redes de delincuencia sirven para financiar normalmente a los gobiernos de izquierdas. Eso es una realidad, y la influencia china al final lo que atenta es a la soberanía del propio país. Eso lo tiene muy claro Estados Unidos, que es verdad que muchos países hispanoamericanos se pueden sentir que quedan otra vez bajo la bota del imperio americano. Puede ser, yo no digo que no, pero lo que parece evidente es que esa bota parece que va a ser más suave que la bota que están sufriendo de China y que están sufriendo de organizaciones criminales. Señor Pérez Roldán, ya aprovechando que estamos hablando de Argentina, ¿qué le parece el milagro económico que está realizando Milei? O sea, ha hecho un cambio económico en Argentina que nadie lo esperaba, de un país muerto, se está recuperando a marchas forzadas, ha bajado los niveles de pobreza, está bajando el paro, bueno, los datos económicos son increíbles. Nadie le daba por un duro por Milei, nadie daba nada por él, sin embargo está aceptando con la receta, y esa receta yo creo que puede ser la misma que haya que aplicar a otros países, por ejemplo como a España cuando estalle, que en breve estallará, porque la deuda pública española es inviable. Claro, pues una cuestión terminológica. Yo niego que sea un milagro, en el sentido que un milagro es cuando pues no se sabe cómo ha sido, no se sabe la fórmula, pero es que aquí la fórmula es muy sencilla. Es, uno, dejar de gastar dinero en cosas absurdas, en políticas ideológicas que no tienen nada que ver con la realidad de un país y que lo que intentan es forzar y llevar a la organización social contra natura, eso por una parte. Por otra parte, el incentivar la iniciativa particular, que siempre ha funcionado. Bueno, y lógicamente cuando dejas de financiar a determinados lobbies, a determinadas asociaciones, a determinadas políticas que no tienen un impacto real en la sociedad, te ahorras mucho dinero. Entonces, ese es el secreto, entonces tampoco está el secreto. Es una fórmula que lo que extraña es cómo, siendo tan evidente, no se aplica en todos sitios. Y no se aplica en todos sitios porque normalmente los que están gobernando en muchísimos países, bien, o el mundialismo, tiene un claro proyecto ecológico de atentar contra el hombre. Antes decía Azabache, el socialismo del siglo XXI, que es el mismo que el del siglo XX y el del siglo XIX, es ir contra la sociedad naturalmente constituida. En cuanto dejas a una sociedad que vaya por sus cauces naturales, esa sociedad tiende a crecer y tiende a desarrollarse. Esta es la realidad histórica, y por eso digo que milagro no, porque tiene una explicación. ¿Por qué el comunismo no quiere que dejar a la sociedad que avance por sus cauces naturales? Vamos a ver, yo aquí voy a dar mi visión teológica de la vida. Dios establece una serie de leyes en la naturaleza y en la sociedad humana. El comunismo no es ni más ni menos que, como otros muchos procesos revolucionarios, que levantarse contra Dios. Lo estamos viendo aquí en España, los socialistas persiguiendo las cruces, o sea, eso está clarísimo. Y por tanto se levantan contra el plan de Dios, contra lo que Dios ha establecido naturalmente, y ahí tenemos la ideología de género,
Todo el mundo concibe que un hombre conoce a una mujer y tienen hijos. Aquí nos intentan pervertir una ley natural. Yo ya no hablo de ley social, de relaciones entre seres humanos. Es que es así en la naturaleza. Bien, y ese parece que no, pero es el objetivo último del comunismo. Esto se ve muy bien aquí en España, del comunismo, de la izquierda en general. Se ve muy bien aquí en España cuando el primer discurso de Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias el de la coleta, de Podemos, sino el Pablo Iglesias, fundador del PSOE, su primer discurso en las Cortes es precisamente que uno de los enemigos a los que hay que batir es a la Iglesia. Y entonces esta es la realidad. ¿Y qué es lo que hacen? Que pervirtiendo el sentido natural de la vida, la organización natural, es más fácil controlar esa sociedad y convertirte en un dictador que impones tus criterios. Pero cuando tú rompes la familia, rompes las relaciones naturales, que queda el individuo solo frente al poder omnímodo del Estado centralizador y centralizante que quiere el comunismo. Entonces, el comunismo es el régimen ideal para aquellos que quieren ser déspotas. Esta es la realidad.